antes de que existiera la tierra, antes de que el tiempo respirara su primer susurro, antes incluso de que la luz se atreviera a abrir los ojos. Existió un reino donde todo era a perfección, un cosmos gobernado por una armonía tan absoluta que cualquier fisura en su equilibrio parecía impensable. Pero toda gran historia, desde los relatos del Génesis hasta los ecos olvidados de los textos apócrifos, guarda un secreto, un punto de quiebre, un instante donde incluso la luz más pura comienza a tambalear. Hoy te voy a llevar a ese instante, a la primera rebelión del universo, a la caída que transformó el cielo para siempre, a la historia del ángel más deslumbrante jamás creado, y de cómo su deseo de comprender lo prohibido encendió la primera guerra de la creación. En los próximos minutos descubrirás una narrativa tan antigua como el tiempo, pero tan vigente como nuestro propio corazón. Una historia mencionada en los libros proféticos, susurrada en los evangelios, reinterpretada en la tradición hebrea y cristiana, y aún envuelta en un misterio profundo. Hoy conocerás no solo qué ocurrió, sino por qué ocurrió, que empujó a Lucifer, el portador de la luz, a mirar más allá del resplandor eterno y cuestionar lo incuestionable, y entenderás por qué Miguel, el guerrero de Dios, se convirtió en el símbolo eterno de la fidelidad. Pero antes de continuar, te advierto algo. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que ves el cielo, y también la forma en la que entiendes tu propia lucha interior. Acompáñame hasta el final, porque revelaremos detalles que pocas veces se cuentan, y una lección final que ha cruzado siglos, profecías y civilizaciones. Una lección que podría resonar profundamente en ti. Ahora, respira hondo. El telón se está levantando, y la primera chispa de rebelión está a punto de encenderse. En las alturas, donde el cielo parecía no tener principio ni final, Miguel y Lucifer caminaban como dos columnas vivientes del orden celestial. Ambos habían sido creados con propósitos distintos, pero complementarios. Miguel, guardián y líder de los ejércitos divinos. Lucifer, portador de la luz, custodio de la belleza, la armonía y la adoración. Durante eras incontables, habían compartido un vínculo que trascendía la palabra hermandad. Juntos habían contemplado la expansión de la creación, el surgimiento de nuevas estrellas y la música eterna que fluía desde el corazón mismo de Dios. Pero aquel día, algo imperceptible comenzó a desajustar ese equilibrio perfecto. Lucifer se había detenido ante el horizonte celestial, donde un fenómeno extraño capturó su atención. Algunas estrellas titilaban como si una sombra invisible estuviera devorando lentamente su luz. Para la mayoría de los ángeles, ese detalle habría pasado desapercibido. Para él, sin embargo, era un mensaje silencioso, una señal. La inquietud que guardaba en su interior llevaba tiempo creciendo. No era un simple cuestionamiento, ni una duda pasajera. Era un anhelo profundo por comprender el propósito último de su existencia. Un hambre, de verdad, que no encontraba respuesta en la perfección aparente del cielo. En los textos más antiguos, desde los rollos hebreos hasta los evangelios apócrifos, se insinúa que la creación misma tiembla cuando un ser de luz comienza a preguntarse por su propia razón de ser. Y ese día, el temblor comenzó. Miguel, siempre atento al orden y a los cambios sutiles del cielo, percibió que algo se había alterado en su hermano. La luz que una vez envolvía a Lucifer con pureza incólume parecía ahora mezclarse con una sombra tenue, casi imperceptible pero imposible de ignorar. Era un conflicto interior, una tensión interna que el cielo jamás había visto en uno de sus hijos más brillantes. A medida que Lucifer contemplaba la inmensidad, su corazón celestial comenzó a cuestionar la naturaleza del orden divino. Era como si la perfección que lo rodeaba ya no fuera suficiente para él, como si hubiese descubierto una grieta invisible en un muro que todos creían eterno. Esa inquietud no nació de la rebeldía, sino del deseo de comprender lo que se ocultaba más allá de aquello que siempre se había dado por sentado. En ese instante, la atmósfera del reino celestial cambió con una sutileza que solo los más sensibles podrían percibir. Una corriente silenciosa recorrió las alturas, y la luz que habitualmente era constante pareció fluctuar por un breve momento. Era como si el cielo mismo se preparara para algo que jamás había sucedido desde su propia creación. Aquella inquietud, pequeña, silenciosa, casi etérea, fue la primera grieta en la perfección eterna, el origen de un conflicto que no nacería de la violencia, sino de la búsqueda de un significado más profundo. Lo que comenzó como una reflexión solitaria, se convertiría pronto en la chispa que dividiría a los ángeles y marcaría el inicio del acontecimiento más trascendental de la historia celestial. Miguel aún no lo sabía, pero en ese momento,
La primera sombra de una posible rebelión acababa de abrir sus alas. Mientras la inquietud de Lucifer crecía en silencio, una transformación sutil comenzó a propagarse por el cielo. No fue un estallido, ni un acto de abierta rebeldía. Fue un susurro apenas perceptible, como cuando una brisa leve anuncia una tormenta que aún está más allá del horizonte. En los pasillos cristalinos del reino celestial, donde las alas de los ángeles rozaban la pureza del aire y la luz corría libre sin encontrar resistencia, algo empezó a cambiar. Las conversaciones, antes ligeras y llenas de armonía, ahora llevaban un matiz diferente. No era miedo, tampoco era tristeza, quizás una duda. Esa duda nació como una semilla imperceptible en el corazón de aquellos que, sin saberlo, habían estado atentos a las inquietudes del portador de la luz. Lucifer, sin pronunciar discursos ni convocar reuniones, había logrado algo mucho más poderoso. Había despertado la curiosidad, una curiosidad tan antigua como la libertad misma. En rincones apartados del Palacio Celestial, 3 ángeles de enorme influencia comenzaron a sentir ese cambio antes que nadie. No por deslealtad, sino por sensibilidad. Entre ellos se encontraba un poderoso guardián de la abundancia, cuya presencia siempre había inspirado fuerza y solemnidad. A su lado, un ángel conocido por su integridad inquebrantable, comenzaba a percibir que la vibración del cielo ya no era la misma. Y junto a ambos, uno de los más impresionantes líderes guerreros del cielo observaba como un nuevo tipo de tensión se extendía, una que no venía del enemigo exterior, sino del interior. Los 3 habían sido testigos de la gloriosa expansión de la creación. Habían visto nacer constelaciones, habían escuchado la voz divina que ordenaba cada amanecer, pero ahora sentían que algo profundo estaba moviéndose en los cimientos del cielo. Una sombra tenue, no maligna, pero sí transformadora, se estaba infiltrando entre los ángeles. Lucifer, desde las sombras luminosas de los corredores celestiales, observaba estas reacciones sin necesidad de intervenir. Su presencia bastaba para que otros percibieran la misma inquietud que lo atormentaba. No era manipulación, era contagio. La duda es, después de todo, una fuerza antigua, tan poderosa como la fe. Y mientras su luz seguía brillando con intensidad, una segunda capa, más oscura, más compleja, comenzaba a envolverlo. A los ojos comunes, Lucifer seguía siendo el querubín de incomparable belleza, pero para quienes podían mirar más allá del resplandor superficial, era evidente que una fuerza interior estaba despertando, una fuerza que ni siquiera él comprendía del todo. A medida que esas primeras sombras se deslizaban entre los ángeles, la estructura del cielo comenzó a tensarse. Era el tipo de tensión que precede a un gran acontecimiento, aquella que puede sentirse en el aire, aunque nada visible haya cambiado. Los ángeles empezaron a observarse entre sí. Algunos se mantenían firmes en su devoción absoluta. Otros comenzaban a preguntarse si realmente entendían la magnitud de la voluntad divina. Y unos pocos, muy pocos, empezaban a escuchar un llamado silencioso que los incitaba a mirar más allá de la luz que siempre los había guiado. La semilla estaba plantada, la inquietud extendida, la armonía perfecta del cielo comenzaba a fracturarse. Lucifer, sin palabras, había iniciado el movimiento que más tarde sería recordado en las tradiciones hebreas, cristianas y en textos ocultos como el primer eco de una rebelión que cambiaría para siempre el destino de los cielos. Y aunque nadie podía prever la magnitud de lo que se acercaba, una cosa era segura: la perfección eterna acababa de conocer su primera sombra. Las sombras que antes se escondían tímidamente entre los ángeles comenzaron a tomar forma. No eran sombras de oscuridad maligna, sino sombras de pensamiento, de reflexión, de cuestionamiento, y en un reino donde la perfección había sido incuestionable desde el principio de los tiempos. Aquel cambio era más perturbador que cualquier enemigo exterior. Lucifer, sin pronunciar discursos, sin convocar multitudes, había logrado lo que muy pocos seres en la historia del cielo podrían conseguir: que los ángeles miraran más allá del esplendor que los rodeaba. Su inquietud había encendido una llama en aquellos corazones que, hasta entonces, jamás habían considerado la posibilidad de un propósito oculto. En los recintos interiores del Palacio Celestial, esos vastos pasillos de cristal que parecían respirar luz pura, los ángeles más sensibles comenzaron a reunirse de forma espontánea. No se trataba de conspiraciones, ni de planes, era algo mucho más profundo. Una búsqueda, una necesidad antigua de comprender la verdad detrás de su existencia. Los guerreros percibían que el cielo ya no resonaba con la misma claridad. Los ángeles de sabiduría comenzaban a preguntarse si todo lo que habían aprendido desde su creación era la totalidad de la verdad. Y aquellos seres acostumbrados a la adoración eterna
empezaban a percibir que sus cantos no fluían con la misma naturalidad de antes. Era sutil, pero evidente. Lucifer avanzaba por aquellos pasillos, como un visitante que ya no pertenecía del todo al lugar. Aún era luz, pero una luz que parecía estar transformándose, y quienes lo observaban de cerca sentían que algo se estaba gestando en su interior, algo tan antiguo como la libertad, y tan profundo como el misterio divino. Desde los textos más antiguos, como el libro de Enoc, los escritos sapienciales y las referencias veladas en el Antiguo Testamento, se sugiere que la primera rebelión no nació de la maldad, sino de la incapacidad de algunos seres de aceptar un rol que no comprendían del todo. En ese preciso momento, esa antigua verdad comenzaba a manifestarse nuevamente ante los ojos del cielo. Los ángeles de poder y autoridad, aquellos que habían servido como pilares de la creación, empezaron a sentir una tensión interna que jamás habían experimentado. La perfección ya no se sentía perfecta. El orden ya no se percibía eterno. Y lo más inquietante de todo, la luz que siempre había sido sinónimo de claridad, empezaba a dejar entrever zonas donde las certezas ya no eran tan firmes. Lucifer no necesitó pronunciar una sola palabra para que su presencia despertara algo en ellos. Su inquietud se había vuelto una fuerza silenciosa, casi magnética, que invitaba a reflexionar sobre la esencia misma del cielo. Fue así como, sin ruido, sin confrontaciones, sin batallas, la rebelión comenzó a tomar forma, no como un acto abierto, sino como un movimiento interior, como un latido que se sincronizaba entre corazones que jamás se habían planteado la posibilidad de mirar más allá del resplandor divino. Era el inicio de algo que pronto tomaría dimensiones inimaginables. La calma perfecta del cielo empezaba a resquebrajarse desde dentro, y aunque Miguel todavía ignoraba la magnitud de lo que estaba ocurriendo, las primeras raíces de un conflicto eterno ya se habían extendido entre los ángeles. A medida que la inquietud se abría paso entre los corazones celestiales, el cielo, aquel reino inmutable donde nada cambiaba, comenzó, por primera vez, a transformarse. La armonía que antes fluía como un río eterno, ahora se veía interrumpida por pequeñas corrientes que avanzaban en direcciones opuestas. Los ángeles más perceptivos fueron los primeros en advertirlo. En el centro del cielo, donde las melodías eran expresión directa de la voluntad divina, ciertos acordes ya no vibraban con la misma perfección. Se escuchaban, sí, pero con una leve discordancia imperceptible para muchos, pero imposible de ignorar para aquellos que conocían la música de la creación desde su origen. Los ejércitos celestiales, por su parte, comenzaban a sentir un extraño peso en sus alas, como si el aire que los sostenía ya no fuera tan liviano. Era una sensación sutil y poderosa, una señal de que algo profundo estaba transformando el equilibrio que durante generaciones había permanecido intacto. En los registros más antiguos, desde el libro de Ezequiel hasta las referencias del Apocalipsis y los fragmentos más crípticos del libro de Enoc, se habla de un momento en el que el cielo se vio dividido entre la obediencia absoluta y el deseo de comprender lo que parecía oculto. Ese momento estaba tomando forma ahora, silenciosa y lentamente, en cada rincón del reino celestial. Los ángeles empezaron a posicionarse sin darse cuenta, no por elección consciente, sino por resonancia interior. Había quienes seguían aferrados a la luz con devoción ferviente, sin permitir que la duda perturbara su propósito. Para ellos, la voluntad divina no necesitaba explicación, simplemente era el principio del orden universal. Otros, sin embargo, se encontraban atrapados entre la lealtad y la curiosidad. No buscaban rebelarse, pero tampoco podían ignorar que algo en la mirada de Lucifer había cambiado, algo que señalaba que existía un misterio más allá de lo conocido. Y finalmente estaban aquellos que, sensibles al aura del portador de la luz, comenzaban a sentir que el orden celestial podría no ser tan absoluto como siempre habían creído. No se trataba de traición, sino de una llamada interna que los empujaba a contemplar lo inexplorado. Lucifer, por su parte, avanzaba por los recintos del cielo con una presencia que no podía ocultar. Su luz, aquella que una vez inspiraba paz, música y adoración, comenzaba a mezclarse con una sombra suave, apenas perceptible. Para los ángeles, esa mezcla era desconcertante, un ser de luz que parecía cargar algo más, una verdad aún no revelada. Miguel, desde la distancia, observaba que el movimiento natural de los ángeles ya no fluía con la misma sincronía. Su instinto, aquel que lo había guiado durante toda la eternidad, le advertía que algo se estaba gestando en las raíces del cielo, algo que no pertenecía al orden original. No era miedo lo que se extendía,
ni tampoco enfrentamiento, era división. Una división que aún no se declaraba abiertamente, pero que ya era imposible de negar. En ese estado frágil, el cielo parecía sostenerse con un hilo, y aunque nadie lo decía, todos lo presentían. La calma estaba a punto de quebrarse. La primera gran ruptura del universo comenzaba, y nadie podía detenerla. Mientras la división crecía silenciosa entre los ángeles, Miguel comenzó a notar señales que no podía ignorar. Para cualquier otro ser celestial, el cielo parecía igual que siempre majestuoso, perfecto, brillante. Pero para él, el guardián del orden, el guerrero elegido para proteger la creación, aquellos cambios sutiles eran tan evidentes como una grieta en un muro de cristal. Los campos de entrenamiento, que antes resonaban con el ritmo perfecto del deber celestial, ahora guardaban una quietud tensa. Las alas de los soldados ya no se desplegaban con la disciplina impecable de antaño. Algunos se movían con un ligero retraso, otros intercambiaban miradas de inquietud, y otros tantos parecían distraídos por pensamientos que jamás habrían considerado antes. Miguel, acostumbrado a interpretar incluso el más leve desequilibrio, comprendió que algo estaba perturbando el orden divino desde lo más profundo. Esa perturbación no provenía de una amenaza externa, como la que se describe en antiguas visiones proféticas, sino de algo mucho más inquietante, un conflicto interno que no tenía precedente. Las enseñanzas antiguas, las mismas que se encuentran dispersas en distintos pasajes del Antiguo Testamento, en los himnos proféticos y en los evangelios apócrifos, hablaban de un tiempo en el que la luz sería puesta a prueba desde dentro del cielo mismo. Miguel jamás había tomado esas referencias como advertencias literales. Hasta ese momento, la ausencia de armonía era evidente. Los ángeles de alto rango evitaban cruzarse con quienes parecían simpatizar con la inquietud nacida alrededor de Lucifer. Los mensajeros, siempre portadores de buenas noticias, ahora se desplazaban con la sensación de que las palabras se les escapaban antes de llegar a su destino. Miguel sabía que ese tipo de fracturas no surgían espontáneamente. Había una causa, una raíz, y todas las señales apuntaban hacia el mismo origen, el portador de la luz. Sin embargo, también sabía que Lucifer no era un ser común. No era un ángel más que se había extraviado, no. Era una de las primeras creaciones, un pilar de la armonía celestial. Su transformación representaba algo mucho más profundo, algo que trascendía la simple duda y que amenazaba con expandirse como un eco interminable entre los espíritus celestiales. Con el peso de su responsabilidad sobre los hombros, Miguel decidió actuar, no desde la fuerza, todavía no, sino desde la prudencia. Sabía que antes de enfrentarse a cualquier desorden, debía comprenderlo. Y para ello necesitaba consejo de alguien que podía ver más allá de las heridas y de los movimientos del alma. Necesitaba acudir a Rafael, el arcángel sanador, conocido en textos sagrados desde Tobías hasta antiguas tradiciones rabínicas. No solo era un médico de cuerpos celestiales, sino también de mentes y espíritus. Si algo oscuro estaba creciendo entre los ángeles, Rafael podría sentirlo. Así, con paso firme, pero con el corazón cargado de incertidumbre, Miguel se dirigió hacia la sala de sanación, donde la luz parecía respirar con una paz que ya no se encontraba en ninguna otra parte del cielo. Era momento de buscar respuestas, porque la tormenta que se aproximaba ya había dejado de ser un rumor, y estaba a punto de convertirse en una verdad innegable. La sala de sanación era uno de los pocos lugares donde la luz aún conservaba su pureza intacta. A diferencia del resto del cielo, allí no se percibían tensiones ni sombras. Era un espacio donde la paz parecía suspendida en el aire, donde cada destello recordaba el propósito original de la creación: restaurar, sanar, reconciliar. Miguel cruzó aquel umbral silenciosamente. Sus pasos, normalmente firmes y resonantes, parecían ahora cargados de un peso espiritual difícil de describir. Él, el guerrero supremo, siempre había estado preparado para enfrentar enemigos visibles, pero esta vez la amenaza se infiltraba de una manera sutil y peligrosa, desde el interior del mismo cielo. Rafael alzó la mirada al sentir su presencia. Su luz, suave y cálida, contrastaba con la tensión que Miguel traía consigo. El arcángel sanador había notado hacía tiempo que algo estaba cambiando. Los ángeles comenzaban a llegar con heridas que no eran físicas, sino emocionales. Pequeñas fracturas en el espíritu que hablaban de inquietud, dudas, anhelos inexplicables, señales, todas ellas, de que algo más profundo estaba en marcha. Gabriel, el mensajero eterno, apareció poco después. Su llegada no fue anunciada por trompetas ni destellos grandiosos, simplemente emergió de la luz, como siempre lo hacía, pero con una expresión que revelaba una preocupación que rara vez permitía mostrar. Él también había escuchado rumores,
percepciones fugaces transportadas por los vientos celestiales, que ningún otro mensajero podía ignorar. Los tres arcángeles se encontraron en un círculo silencioso, sin palabras, sin ceremonias, sabiendo que lo que iban a discutir no tenía precedentes en toda la historia celestial. Rafael percibía que la armonía espiritual de los ángeles se estaba deteriorando. Gabriel había registrado que ciertos mensajes divinos parecían demorar en fluir, como si la comunicación entre el cielo y su propia esencia estuviera siendo interferida. Y Miguel había visto cómo la disciplina militar, antes impecable, ahora mostraba fisuras peligrosas. Cada uno guardaba la misma conclusión, aunque ninguno la quería admitir todavía. La causa estaba más cerca de lo que parecía, y tenía un nombre: Lucifer, el portador de la luz. Sus cambios no eran superficiales. Había un movimiento interior en él, una fuerza que no solo había alterado su propio espíritu, sino que también estaba resonando entre otros ángeles, una vibración que se extendía como un eco silencioso a través del cielo, alimentando preguntas que jamás habían existido. Las antiguas escrituras, aquellas que se mencionan en pasajes dispersos, desde Isaías hasta los textos apócrifos del Segundo Templo, hablaban de un ser cuya luz sería puesta a prueba, y cuyo brillo podría encender una división inimaginable entre los hijos de la creación. Los tres arcángeles comprendieron que aquel tiempo había llegado. El silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Cada uno sabía que la armonía del cielo estaba a punto de enfrentar su primera gran crisis. Y aunque aún no se había declarado ninguna rebelión, la fractura ya estaba abierta, como una herida que comenzaba a sangrar luz. Rafael fue el primero en percibirlo con claridad. No estaban lidiando con una simple inquietud pasajera. Estaban ante el inicio de un desorden espiritual que podría romper los cimientos de la creación misma. Miguel, con la mirada fija en un punto invisible, entendió que el cielo estaba entrando en un territorio desconocido, y sin embargo también sabía que, como defensores de la luz, tendrían que enfrentarlo, fuera cual fuera el costo. La reunión de los arcángeles no trajo respuestas, pero sí confirmó algo esencial. La tormenta ya estaba comenzando a tomar forma. El silencio que se apoderó de la sala de sanación era distinto a cualquier otro. No era un silencio de serenidad, sino el tipo de silencio que anuncia un descubrimiento doloroso. El tipo de silencio que antecede a una verdad que nadie desea escuchar, pero que sin embargo ya no puede ser evitada. Los tres arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, permanecieron inmóviles durante un largo instante, analizando lo que percibían más allá de las palabras. Cada uno, desde su propio don, había observado señales inquietantes, y cuando esos fragmentos se unieron en un mismo lugar, el panorama se volvió innegable. Rafael, cuya esencia estaba ligada a la restauración y al equilibrio, fue el primero en comprender la magnitud de lo que estaban enfrentando. Las perturbaciones que había sentido en los espíritus angélicos no eran accidentales, era un patrón que se expandía desde un punto específico del cielo, como si un corazón poderoso estuviera palpitando en una frecuencia distinta a la del resto de la creación. Ese punto era Lucifer. Miguel, siempre atento al movimiento de las fuerzas, confirmaba que la disciplina, la armonía y la obediencia de las huestes celestiales estaban siendo debilitadas por una influencia silenciosa. No era una fuerza impuesta por la espada, ni tampoco un liderazgo declarado. Era algo mucho más profundo. Era inspiración, una inspiración que seducía, que hacía que los ángeles se miraran a sí mismos y cuestionaran lo que jamás había sido cuestionado. Gabriel, por su parte, había notado que ciertos mensajes divinos parecían perder fuerza al transmitirse. No era que la palabra de Dios se debilitara, era que algunos corazones angélicos ya no la recibían con la misma claridad. Había interferencias nacidas de dudas que antes no existían, como si la antena espiritual del cielo estuviera siendo desviada lentamente hacia una frecuencia distinta. Las antiguas referencias, aquellas que sobreviven en textos como el libro de Enoch, en salmos proféticos y en los comentarios rabínicos sobre la caída de los ángeles, describen que la ruptura del orden celestial no comenzó con gritos ni con violencia. Comenzó con un cambio de enfoque, un movimiento interior, una alteración en la luz de uno de los seres más brillantes de la creación. Ese momento había llegado nuevamente. Los tres arcángeles comprendieron que no estaban frente a una duda pasajera que desaparecería con el tiempo. Estaban ante un cambio de naturaleza, un cambio que se estaba extendiendo como un eco que reconfiguraba el corazón del cielo. Lucifer ya no miraba la luz de la misma manera, y ahora, muchos otros tampoco lo hacían. Rafael fue el primero en reconocer el mayor peligro. Los ángeles,
seres creados para reflejar luz, estaban comenzando a reflejar sombras. No sombras de maldad, sino sombras de interrogantes, sombras que alteraban la pureza misma del propósito divino. Miguel entendió entonces la verdad más dolorosa de todas. Si ese movimiento continuaba expandiéndose, el cielo no solo enfrentaría una crisis, sino un conflicto, no uno provocado por fuerzas externas, sino por sus propios hijos. La fractura estaba creciendo, el cielo estaba dividido, y la rebelión, aún silenciosa, ya tenía forma, raíz y dirección. El cielo, que durante eras había sido un reino inquebrantable de pureza y armonía, comenzó a revelar fisuras que ningún ángel hubiese imaginado posibles. La inquietud nacida en el corazón de Lucifer, al principio apenas un destello imperceptible, ahora se había convertido en una corriente silenciosa que recorría los pasillos celestiales con la delicadeza peligrosa de un susurro antiguo. Los ángeles que, días atrás, servían sin cuestionamientos, ahora se detenían a contemplar su propio propósito. Algunos experimentaban una extraña mezcla de fascinación y desconcierto. Otros sentían un vacío inexplicable, como si por primera vez tomaran conciencia de sí mismos más allá del orden divino. Y unos pocos, muy pocos, ya no miraban a Lucifer como un hermano, sino como una guía hacia un conocimiento que creían oculto. La influencia del portador de la luz no nacía de la fuerza, sino de su magnetismo espiritual. Incluso sin buscar seguidores, su transformación interior irradiaba una energía que alteraba la estructura celestial. Era como si la luz que emanaba de él se hubiera fragmentado, dejando al descubierto matices y sombras que nadie había contemplado antes. Y aquellos matices ejercían un poder irresistible sobre quienes se acercaban. Según antiguas referencias presentes en el libro de Enoch y en interpretaciones hebreas tempranas, existió un momento en el que los ángeles comenzaron a experimentar una especie de despertar paralelo, un movimiento que los separó del orden original. Ahora, ese momento estaba repitiéndose casi al pie de la letra. Los ángeles de mayor autoridad, los guardianes de la abundancia, los vigilantes del conocimiento, los líderes de escuadrones celestiales, empezaron a sentir un impulso interior que los llevaba a cuestionar lo que antes aceptaban sin dudar. No percibían la rebelión como un acto de traición, sino como una búsqueda legítima de comprensión. Era así como, sin gritos ni confrontaciones, un bando comenzaba a formarse alrededor de Lucifer, no por imposición, sino por identidad compartida, no por ambición, sino por una sed profunda de sentido. Mientras tanto, los ángeles fieles al orden divino comenzaban a observarlos con preocupación. Podían sentir que algo se estaba gestando, una especie de división espiritual que avanzaba como una onda invisible. Miguel, desde lo alto, observaba este movimiento con la precisión de un guerrero que reconoce el preludio de un conflicto inevitable. Sabía que lo que estaba creciendo ya no podía detenerse con simples advertencias. El cielo estaba experimentando un cambio irreversible. Lucifer, sin declararlo aún, había sembrado una nueva visión del cielo, una visión donde la libertad parecía más valiosa que la obediencia, una visión donde la luz, por primera vez, proyectaba sombra. Y aunque todavía nadie había pronunciado la palabra rebelión, el eco de ese concepto comenzaba a tomar forma en los rincones más profundos del cielo. El punto de no retorno se acercaba. El cielo, aunque aún resplandeciente, comenzaba a vibrar con una tensión profunda que solo los seres más antiguos podían percibir. No era una tensión visible, pero sí palpable, como el silencio que antecede a un estruendo. Y Miguel, guardián por excelencia del orden divino, podía sentirlo en cada fibra de su ser. Desde lo alto de los campos celestiales, contemplaba el movimiento de las huestes, como quien observa un río que comienza a desviarse. Los ángeles ya no volaban con la sincronía impecable que los caracterizaba. Las formaciones militares, antes tan disciplinadas como la misma creación, reflejaban un desajuste interno que no podía ignorarse. Había señales claras. Algunos ángeles entrenaban con menos convicción. Otros se reunían en pequeños grupos, intercambiando miradas cargadas de preguntas, y unos pocos se distanciaban como si ya no encontraran su lugar entre las filas de la luz. Miguel comprendió que ese comportamiento no era fruto de debilidad, sino de influencia, una influencia que se expandía con la delicadeza de un perfume y la fuerza de una verdad a medio revelar. La esencia de Lucifer, su inquietud espiritual, su búsqueda de respuestas, todo ello estaba generando un efecto dominó entre los ángeles. Los textos más enigmáticos del libro de Daniel, los ecos proféticos del Apocalipsis, e incluso tradiciones ocultas mencionan que antes de la primera gran guerra celestial hubo un tiempo de confusión interna, un tiempo en el que la duda se mezcló con la admiración, y la luz con la sombra,
Ese tiempo era este. Rafael, desde su puesto de sanación, había confirmado que las heridas del espíritu crecían. No eran físicas, sino emocionales. Ángeles que jamás habían sentido inquietud, ahora experimentaban una sensación desconocida, una especie de fractura interior. Gabriel, atento siempre al flujo de la palabra divina, percibía retrasos, tensiones, interferencias sutiles en la comunicación del cielo, como si las dudas de los ángeles actuaran como un velo entre ellos y la voluntad de Dios. Miguel unió todas estas percepciones y comprendió la verdad más cruda. La división ya no era un proceso, era un hecho. El portador de la luz no había declarado un levantamiento, pero su transformación personal había sido suficiente para reconfigurar la armonía celestial. Y, aunque Miguel hubiera deseado evitarlo, sabía que la historia de la creación avanzaba hacia su primera confrontación interna. Con el peso de la responsabilidad sobre sus alas, tomó una decisión firme. Debía prepararse, y no para destruir, ni por ambición, sino para proteger la esencia misma del cielo, porque entendía que una elección se acercaba, y no para los arcángeles, sino para toda la creación celestial. Y cuando esa elección llegara, él debía estar listo. El cielo estaba a un paso del umbral que separa la paz de la guerra, y Miguel, con el corazón herido pero resuelto, se preparó para lo inevitable. El cielo, que había permanecido unido desde antes de los tiempos, comenzó a mostrar su fractura con una claridad imposible de ocultar. La división ya no era apenas un rumor, ni una inquietud silenciosa. Era una realidad palpable que se extendía como un amanecer oscuro. Los ángeles, cada uno dotado de un propósito eterno, empezaron a encontrarse frente a una elección que jamás imaginaron tener que hacer. Aunque ninguno lo expresara en voz alta, todos sabían que el momento de decidir estaba cada vez más cerca. Por un lado, se encontraban aquellos que permanecían fieles al orden divino, ángeles cuyo corazón vibraba al ritmo de la voluntad de Dios, que aún sentían la luz como una guía infalible. Para ellos, el cielo no necesitaba respuestas adicionales, porque la verdad ya estaba contenida en la obediencia. Por el otro lado, emergían los que comenzaban a girar en torno a Lucifer, ángeles que no buscaban destrucción, sino comprensión. Seres que sentían que su existencia debía abarcar más que la obediencia ciega. No se veían como rebeldes, sino como exploradores de una verdad que creían velada. Las dos corrientes se intensificaron, y sin necesidad de confrontación directa, el cielo empezó a ordenarse en dos polos opuestos. En los pasillos dorados, las miradas se cruzaban con una mezcla de duda y reconocimiento. En los salones cristalinos, las conversaciones se volvían más tensas, y en los espacios donde antes todo era canto y adoración, comenzaban a surgir silencios que pesaban como montañas. Según antiguas tradiciones hebreas y pasajes simbólicos del Apocalipsis, hubo un tiempo en el que el cielo mismo se volvió escenario de un conflicto ideológico. No una guerra inmediata, sino un quiebre en las convicciones. Precisamente eso estaba ocurriendo. Lucifer caminaba entre los suyos con una presencia que parecía absorber la atención de cualquiera que lo observara. Su luz seguía siendo magnífica, pero ya no era inocente. Era una luz que invitaba a cuestionar, que despertaba deseos profundos, que hacía reflexionar sobre la naturaleza de su propia existencia. Miguel, en cambio, se mantenía firme entre los ángeles fieles. Su presencia era un ancla, su fortaleza, un recordatorio de que la verdad divina no era un concepto abstracto, sino un fundamento. El brillo de su ser, siempre constante, se hacía ahora más intenso, como si tratara de compensar la creciente sombra que se extendía en el cielo. Los arcángeles podían sentir que el equilibrio estaba al borde del colapso. Rafael percibía heridas espirituales que aumentaban cada día. Gabriel sentía que el mensaje divino se distorsionaba entre la confusión. Miguel, por su parte, veía con claridad que la armonía no podría sostenerse mucho más. El cielo estaba dividido. Dos visiones, dos fuerzas y dos futuros posibles. Y aunque la guerra aún no había estallado, su sombra ya se proyectaba sobre cada rincón del reino celestial. El momento decisivo se acercaba, y ninguno de los ángeles sería el mismo después de atravesarlo. La división ya no era solo espiritual, se había convertido en una fuerza visible, una corriente tan poderosa que comenzaba a moldear el cielo en dos frentes claramente definidos. Lo que antes había sido una armonía indivisible, ahora se transformaba en una tensión creciente, como la cuerda de un arco a punto de romperse. Los ángeles que seguían a Lucifer se reunían en regiones donde la luz adoptaba matices más intensos, casi incandescentes. Allí, el ambiente tenía una vibración distinta, una sensación de expectación que parecía alimentar el anhelo de descubrir lo que se escondía tras la voluntad divina. Para ellos, la búsqueda de comprensión
era más importante que cualquier advertencia, más profunda incluso que el temor a equivocarse. Aquellos leales al orden divino, guiados en gran parte por Miguel, permanecían en la parte más antigua y estable del cielo. Estos espacios, donde la luz fluía con calma perfecta, parecían aferrarse a la esencia original de la creación. Pero incluso allí, los ángeles sentían el peso del conflicto inminente. La paz, por primera vez, parecía frágil. Las referencias de textos antiquísimos, como los relatos simbólicos del Apocalipsis o las visiones del profeta Isaías, hablan de una época en que la rebelión dejó de ser un pensamiento privado y se manifestó como un acto decisivo. Ese momento estaba ya a las puertas del cielo. Las huestes se ordenaban sin necesidad de órdenes explícitas. Los rostros, antes serenos, mostraban ahora la complejidad de seres que estaban a punto de elegir un destino del que no podrían regresar. Miguel observaba cómo algunos ángeles firmes y disciplinados se mostraban inquietos, no porque dudasen de la verdad divina, sino porque lamentaban ver a hermanos perderse en una fascinación que los apartaba de la luz original. Había tristeza en sus rostros, un peso emocional que jamás habían sentido. Mientras tanto, la transformación de Lucifer se volvía más evidente. Su luz, aunque aún deslumbrante, comenzaba a proyectar destellos que rompían la armonía visual del cielo. No era una corrupción, sino una alteración, una marca de que su esencia ya no respondía al mismo ritmo que el resto de la creación, y esa simetría era suficiente para generar un desequilibrio en todo el reino celestial. El portador de la luz no había pronunciado una declaración de enfrentamiento, pero el solo hecho de existir en ese nuevo estado, de inspirar a otros a cuestionar, había desatado un movimiento que ya no podía contenerse. El cielo se preparaba para su primer choque interno. Miguel comprendió que las próximas decisiones definirían no solo el rumbo del cielo, sino la estructura misma de la creación. La batalla no sería una disputa por poder, sino una colisión entre dos visiones del propósito divino. Una guerra cuyo eco se escucharía incluso en los confines del tiempo. Aunque no se había derramado ni una gota de sangre celestial, el conflicto ya había comenzado. El cielo, por primera vez en su historia eterna, se preparaba para la guerra. La frontera invisible entre los dos bandos del cielo se volvió cada vez más nítida. No era una línea marcada por armas o muros, sino por convicciones internas, convicciones tan profundas que estaban reescribiendo la estructura espiritual del reino celestial. Lucifer, sin haberlo proclamado abiertamente, se había convertido en el epicentro de un movimiento. No era un líder en el sentido tradicional, pero su esencia transformada irradiaba una fuerza que atraía a quienes buscaban libertad, significado o simplemente una comprensión más amplia del propósito divino. Sus seguidores, sin saberlo, ya no eran solo curiosos, sino participantes activos de una revolución en ciernes. Alrededor de él se congregaban ángeles poderosos, seres de grandes dones, guardianes, vigilantes y guerreros, cuyo brillo reflejaba ahora un matiz que antes no existía. Eran los mismos que, según antiguas referencias del libro de Enoch y tradiciones del judaísmo temprano, se convertirían en protagonistas involuntarios de una caída que cambiaría el cosmos para siempre. Mientras tanto, en las cámaras del orden divino, Miguel observaba el avance de esta corriente con el peso de quien comprende que la historia ha entrado en territorio peligroso. Sus tropas, aunque leales, estaban emocionalmente afectadas. ¿Cómo enfrentar a hermanos? ¿Cómo levantar la espada contra aquellos que habían cantado juntos las primeras melodías de la creación? La tensión crecía y con ella el silencio. Un silencio que anunciaba que algo irreversible estaba a punto de suceder. En los salones cristalinos del cielo, los ángeles hablaban cada vez menos. La música disminuyó, los vientos sagrados se volvieron más densos, y la luz parecía moverse de manera desigual. Todo en el ambiente reflejaba el inminente choque entre dos fuerzas que representaban no solo dos bandos distintos, sino dos visiones opuestas de la existencia misma. Lucifer ya no ocultaba su transformación interior. La luz que antes inspiraba paz, ahora parecía contener un fuego profundo, una vibración que provocaba en otros ángeles la sensación de estar frente a un misterio olvidado. Algunos lo veían como la promesa de una libertad nunca imaginada. Otros, como un peligro que amenazaba la esencia de la creación. En los registros más antiguos, desde pasajes en Isaías hasta referencias metafóricas en el Apocalipsis, se sugiere que la caída no fue un acto impulsivo, sino el resultado de un proceso largo, complejo y emocional. Esa complejidad se manifestaba ahora con claridad. Rafael sentía que las heridas del espíritu aumentaban aceleradamente. Gabriel percibía que la voz divina se hacía más difícil de transmitir con claridad. Miguel, por su parte,
sabía que el límite había sido alcanzado. La rebelión ya no era una posibilidad, era una realidad que estaba a un solo paso de estallar por completo. Y en el cielo, donde el tiempo fluye de manera distinta, ese paso se sintió como un estremecimiento que sacudió cada rincón del reino eterno. La chispa había sido encendida, y el fuego estaba a punto de encontrar su camino. El cielo, que alguna vez había sido un océano de luz perfecta, se estremeció por primera vez desde su creación. No fue un sonido, ni un rugido de batalla, fue un cambio en la vibración misma del reino divino, una alteración tan profunda, que todos los ángeles, sin excepción, la sintieron como un latido fuera de ritmo. Ese latido marcó el inicio. La rebelión, hasta entonces silenciosa y emocional, cruzó el umbral hacia la manifestación abierta. No se trató de un anuncio, sino de un movimiento en masa, un éxodo espiritual. Miles de ángeles comenzaron a reunirse alrededor de Lucifer, no con armas levantadas, sino con un brillo en los ojos que revelaba una elección tomada. Cada uno había cruzado una frontera interna, una decisión que ya no podía deshacerse. Sus alas, antes alineadas con la luz eterna, ahora reflejaban tonos que variaban entre la luminosidad pura y un resplandor más denso. Esa transformación, descrita de forma simbólica en textos como el Apocalipsis y anticipada en los pasajes más enigmáticos del libro de Enoch, era una transformación espiritual y no física. El cielo estaba dividido de manera irreversible. Miguel, acompañado por los ángeles fieles, observó desde la distancia cómo la multitud se reunía en torno al portador de la luz. No había odio en sus rostros, pero sí convicción. Y en Lucifer la transformación era evidente. Su luz era deslumbrante, pero también inestable, como un fuego que se alimenta de sí mismo. En ese momento, la tensión se volvió insoportable. Una línea invisible separaba ahora dos fuerzas que nunca habían estado destinadas a enfrentarse. La creación había llegado a su primera paradoja. Hermanos de la luz se encontraban frente a frente no como aliados, sino como opositores. Miguel sintió que la voluntad divina lo llamaba a actuar, no para destruir, sino para defender la estructura misma del cielo. Sabía que la guerra no era deseada por Dios, pero también sabía que la libertad de elección, ese regalo tan antiguo como los propios ángeles, permitía incluso los caminos que conducen al conflicto. Lucifer, en cambio, avanzó un paso hacia adelante, sin necesidad de gestos dramáticos. Su sola presencia generó una onda que movió el aire celestial, señal de que el equilibrio había sido alterado definitivamente. Los dos bandos, antes solo conceptos, se habían convertido en realidades, y en ese instante, el cielo dejó de ser un reino indivisible. El conflicto no solo había comenzado, el cielo mismo se había convertido en un campo donde la libertad y la obediencia estaban a punto de chocar con una fuerza inimaginable. Y entonces, ocurrió lo inevitable. El cielo, que desde la eternidad había vivido en equilibrio perfecto, fue sacudido por el estallido de su primera guerra. No una guerra como las que los humanos conocerían más tarde, sino un choque de esencias y voluntades, de luz contra luz. Un enfrentamiento que, según las visiones del Apocalipsis y los ecos del libro de Enoch, marcaría para siempre los cimientos de la creación. La batalla no comenzó con gritos, sino con un estallido de energía pura. Un destello inmenso recorrió los cielos como si la luz misma hubiera decidido dividirse para enfrentarse. Los ángeles se elevaron, desplegando sus alas como un ejército formado por estrellas vivas. Y en ese instante, el cielo se convirtió en un océano turbulento de resplandores entrelazados. Los seguidores de Lucifer avanzaron con determinación, sus alas irradiaban una luz intensa, casi abrasadora, resultado del fuego interno que alimentaba sus convicciones. No luchaban por maldad, ni por deseo de dominio, luchaban por la visión que Lucifer había despertado en ellos, la idea de que podían definir su propio propósito. Los ángeles leales, dirigidos por Miguel, respondieron con una firmeza que emanaba directamente del orden divino. Su luz era estable, equilibrada, como un río de claridad que se oponía al fuego cambiante de los rebeldes. Para ellos, la esencia del cielo era perfecta, porque su creador era perfecto. Defender la luz era defender el origen de todo. Y así, el primer choque ocurrió. Cuando las dos fuerzas se encontraron, el impacto resonó en cada rincón del cielo. No era un sonido, sino una vibración que atravesó la estructura espiritual del cosmos. La luz de unos se entrelazó con la de los otros, formando estallidos que parecían galaxias naciendo y muriendo en fracciones de segundo. En algunos relatos apócrifos se sugiere que la energía liberada en ese momento fue tan intensa que incluso los cimientos del tiempo temblaron. Y aunque estos textos son simbólicos, capturan la magnitud de un conflicto donde cada golpe era un choque entre ideales,
entre formas distintas de ver la existencia. Miguel se lanzó al frente con la fuerza de un guerrero que porta no solo armas, sino propósito. A su alrededor, los ángeles fieles formaban un escudo de luz tan brillante que iluminaba incluso los rincones donde la rebelión había proyectado sombra. Lucifer, por su parte, avanzaba con una majestuosidad inquietante. No era destrucción lo que lo movía, sino una mezcla de convicción y orgullo. Su resplandor era tan intenso que parecía desgarrar el cielo mientras se desplazaba. Cada uno de sus movimientos generaba ondas que alteraban el flujo natural de la creación. La batalla se extendió, elevándose, expandiéndose, multiplicándose en capas que los mortales jamás podrían imaginar. El cielo se convirtió en un campo donde estrellas enteras parecían encenderse y extinguirse con cada embestida. Y aunque ninguno lo deseaba, ambos bandos sabían que solo uno podría prevalecer. La primera guerra celestial había comenzado, y su desenlace decidiría el destino no solo del cielo, sino del universo entero. La guerra celestial avanzaba como una tormenta de luz y esencia, extendiéndose por regiones que nunca habían conocido el caos. Cada choque entre ángeles dejaba una huella brillante en el firmamento, como si el propio cielo estuviera registrando la magnitud de aquel momento. Pero, a pesar de lo feroz del enfrentamiento, era evidente que la balanza comenzaba a inclinarse. Miguel, diseñado desde el principio como protector del orden divino, avanzaba con una determinación inquebrantable. Su luz no era explosiva como la de los rebeldes, sino constante, sólida, tan pura que parecía restaurar el equilibrio con solo atravesar el campo de batalla. Allí donde sus alas se desplegaban, los ángeles leales encontraban nueva fuerza, como si la esencia misma de la creación los reforzara. Mientras tanto, los seguidores de Lucifer comenzaban a mostrar signos de desgaste. Su energía tan intensa en un principio empezaba a fragmentarse. La luz que emanaban era poderosa, pero inestable. Tenía la belleza de un fuego que brilla con majestuosidad. Justo antes de consumirse, en cada embestida, su resplandor parecía quebrarse por instantes, como una melodía que pierde el ritmo. Los textos simbólicos del Apocalipsis describen este punto como el momento en que la luz que se aparta de la fuente pierde su firmeza. Y aunque estas palabras pertenecen al lenguaje profético, su esencia parecía hacerse realidad en medio de la batalla. Los rebeldes luchaban con convicción, pero ya no con armonía. Lucifer, en el corazón del conflicto, comenzaba a sentir ese quiebre. Su luz seguía siendo magnífica, pero el equilibrio que lo había definido desde su creación estaba roto. Su esencia vibraba con una frecuencia distinta, una mezcla de poder, orgullo y una sombra tenue que nunca había existido en él. Esa sombra no era maldad, era separación, y esa separación debilitaba, de forma inevitable, a quienes lo seguían. Miguel, al percibir esta fractura, redobló su avance, no por venganza, sino porque comprendió que la única forma de preservar la estabilidad del cielo era cerrar la brecha antes de que destruyera todo. Su presencia se convirtió en un faro que orientaba a los ángeles fieles, alineándolos en una fuerza unificada que comenzaba a rodear a los rebeldes. Las huestes celestiales se reorganizaron con una precisión casi instintiva. La luz volvió a fluir en un patrón reconocible, como si el cielo respondiera al liderazgo de Miguel. En cambio, los rebeldes luchaban cada vez más de manera dispersa, impulsados por emociones intensas pero desordenadas. Lo que antes había sido un enfrentamiento equilibrado, comenzó a inclinarse de forma irreversible. Y en medio de aquella tormenta de luz, una verdad silenciosa se volvió evidente para todos los presentes. La rebelión de Lucifer había alcanzado su límite. La luz que lo rodeaba, por primera vez en su existencia, empezaba a perder estabilidad. El cielo estaba recuperando su ritmo, y la caída de los rebeldes se acercaba. La batalla alcanzó su punto culminante cuando las fuerzas de Lucifer, agotadas por la intensidad del conflicto, comenzaron a desmoronarse. Sus alas, alguna vez símbolo de perfección y luz sin mancha, ahora irradiaban un brillo turbulento, como un fuego que lucha por mantenerse encendido, aunque su esencia seguía siendo magnífica. La armonía que lo había hecho uno de los seres más gloriosos del cielo estaba irreversiblemente quebrada. Miguel avanzó decidido hacia el corazón del enfrentamiento. No lo movían el odio ni la superioridad, sino el dolor de ver a un hermano perderse en un camino sin retorno. Su luz, estable y firme, contrastaba con la inestabilidad que envolvía a Lucifer. Cada paso que daba resonaba en el cielo como un recordatorio del orden original, como si la creación misma reconociera su autoridad en ese momento crítico. Lucifer, rodeado por sus seguidores debilitados, sintió el peso de su decisión, no por arrepentimiento, sino por comprensión tardía. Había querido libertad,
había querido respuestas, pero en su búsqueda, había roto la sintonía con la fuente de la que provenía toda la luz. Y esa desconexión lo había vuelto vulnerable. La fuerza que una vez había sido su mayor gloria, ahora se convertía en su mayor grieta. Los textos más antiguos, desde Isaías hasta interpretaciones místicas del judaísmo temprano, describen este instante como aquel en el que la estrella brillante cae del cielo. Una caída no solo física, sino espiritual. Un descenso marcado por la pérdida de aquel equilibrio eterno que lo había definido. La luz de Miguel se intensificó, envolviendo a Lucifer en un resplandor tan puro que parecía revelar cada detalle de su transformación. Por un instante, el cielo quedó suspendido en un silencio absoluto. Un silencio que marcaba el final de una era. Y entonces, ocurrió un estallido de luz, tan poderoso que pareció dividir el cielo en dos, envolvió a Lucifer y a los ángeles que lo habían seguido. No fue un estallido de destrucción, sino de separación. La energía que los sostuvo desde su creación dejó de fluir hacia ellos. Su luz, aunque aún brillante, se desprendió del cielo como un fragmento que ya no podía encajar en su lugar original. La caída fue inevitable. Lucifer y su legión descendieron, no como seres consumidos por el mal, sino como ángeles desconectados del orden divino. Su descenso, descrito simbólicamente en el Apocalipsis como ser arrojados a la tierra, representaba una transformación irreversible en su esencia. Ya no pertenecían al cielo, pero tampoco dejaban de ser parte de la creación. Mientras su luz se alejaba del reino celestial, el cielo recuperaba gradualmente su armonía. Las heridas espirituales comenzaban a cerrar. La vibración original, aquella que había sostenido a los ángeles desde el inicio de los tiempos, volvió a resonar con claridad. Miguel no celebró la victoria, porque no había sido una victoria. Había sido una pérdida, una separación que marcaría para siempre la historia del cielo. El portador de la luz había caído, y la creación jamás volvería a ser la misma. Tras la caída de Lucifer, y de aquellos que eligieron seguirlo, el cielo quedó envuelto en un silencio profundo, casi sagrado. No era un silencio de victoria, sino de reflexión, de duelo. La primera guerra celestial había terminado, pero su eco seguía vibrando en cada rincón del reino eterno. Nada volvería a ser exactamente como antes. Los ángeles leales, exhaustos pero firmes, regresaron lentamente a sus posiciones originales. Sus alas, aunque intactas, llevaban el peso emocional del conflicto. Muchos habían luchado contra seres que consideraban hermanos desde el comienzo de la creación. Habían defendido la luz, sí, pero también habían perdido parte de la inocencia que los había caracterizado. Los registros más antiguos, incluidos los pasajes simbólicos del Apocalipsis y tradiciones rabínicas poco conocidas, describen este momento como una purificación dolorosa, un instante en el que el cielo tuvo que reacomodarse para sanar la herida espiritual más profunda de su historia. Miguel, aún rodeado por el resplandor de la batalla, entendió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Restaurar el cielo sería más difícil que defenderlo. La armonía que antes fluía de forma orgánica, ahora debía reconstruirse con conciencia, con propósito, con una atención renovada a la fragilidad espiritual de los ángeles. La luz divina descendió suavemente sobre las regiones afectadas, como un bálsamo diseñado para restablecer la vibración original. Pero incluso con esa intervención, los ángeles sabían que persistiría una marca invisible, el recuerdo de que incluso, en el reino perfecto, la libertad podía abrir caminos inesperados, incluso dolorosos. Rafael recorrió el cielo, sintiendo las heridas del espíritu que aún latían entre los ángeles. Algunas sanaban rápidamente, otras requerían tiempo y silencio. Había una mezcla de alivio y tristeza, una conciencia renovada de que la elección, el don más sutil de la creación, implicaba tanto belleza como riesgo. Gabriel, por su parte, sintió como la comunicación divina comenzaba a fluir nuevamente con claridad. La conexión entre el cielo y su esencia volvía a fortalecerse, recuperando la melodía que había sido interrumpida por la discordia. Pero incluso él podía percibir una diferencia, un matiz nuevo, resultado del aprendizaje adquirido tras la rebelión. El cielo mismo parecía respirar de nuevo, ajustándose, sanando, reacomodándose, poco a poco. Nuevas estructuras espirituales se reforzaron para evitar que una fractura semejante volviera a suceder. No como barreras, sino como recordatorios de la importancia del equilibrio emocional y espiritual entre los ángeles. Y aunque la rebelión había terminado, su legado perduraría. La caída de Lucifer se convirtió en un punto de inflexión, un antes y un después en la historia del cielo y de toda la creación. Un recordatorio eterno de que incluso la luz más brillante puede desviarse, y de que el orden debe cuidarse
no imponerse. La armonía volvía, sí, pero ahora estaba marcada por la sabiduría de la experiencia. El cielo renacía con una comprensión más profunda de sí mismo. Con el cielo restaurándose lentamente, llegó un tiempo de reflexión profunda, un tiempo en el que los ángeles, aún procesando el peso de lo vivido, comenzaron a mirar más allá del conflicto para comprender su significado. Porque ninguna historia cósmica termina en el simple hecho de una derrota o una victoria. Toda gran transformación deja preguntas, lecciones y marcas que moldean el curso de la eternidad. La caída de Lucifer no fue solo una ruptura, sino un recordatorio de que la libertad, ese don que el Creador había otorgado incluso a los seres de luz más puros, podía dar forma tanto a la armonía como al desequilibrio. En ese contraste, los ángeles encontraron una sabiduría que jamás habrían imaginado. Los textos antiguos, desde los ecos proféticos de Isaías hasta las páginas simbólicas del Apocalipsis, sugieren que la primera rebelión no fue un error en la creación, sino una consecuencia natural de la libertad. Una prueba que reveló que incluso la luz más perfecta necesitaba ser cuidada, equilibrada, nutrida con humildad y discernimiento. Miguel, que había liderado la defensa del cielo, comprendió que el conflicto no había sido solo una batalla entre bandos, sino una confrontación entre dos ideales. El orden perfecto frente al deseo de un propósito mayor. Y aunque el cielo permaneció firme en su esencia, la experiencia reveló que incluso en los reinos eternos, el crecimiento implica dolor. Rafael, observando las energías sanadas y las nuevas vibraciones del cielo, comprendió que la fragilidad de los espíritus no era un defecto, sino una oportunidad para profundizar en la compasión, la unidad y la comprensión mutua. Había aprendido que incluso los ángeles podían necesitar consuelo, guía y restauración. Gabriel, sintiendo nuevamente el flujo puro de la palabra divina, percibió que la comunicación entre cielo y creación ahora llevaría un matiz más profundo. Un matiz de historia, de experiencia, de memoria. La luz ya no brillaba como algo dado, sino como algo que debía ser elegido. Y en esta nueva etapa, el cielo adquirió una conciencia distinta. Comprendió que la luz se hace más fuerte cuando es probada, que la unidad se hace más valiosa cuando ha sido puesta en peligro, y que el orden se vuelve más profundo cuando ha sido cuestionado. Lucifer, al caer, había generado una herida. Sí, pero también había dejado una enseñanza que resonaría para siempre, que la exaltación sin humildad conduce a la separación, y que la búsqueda de significado sin conexión a la fuente puede desviar incluso al más brillante. El cielo, transformado por la experiencia, caminaba hacia un nuevo amanecer, porque incluso en los reinos eternos, la historia no existe para repetirse, sino para iluminar. Y así, tras el primer gran quiebre del cielo, el universo quedó marcado para siempre por una verdad profunda. Incluso, la luz más pura puede enfrentarse a la sombra, y aún así, renacer. La historia de Lucifer y su rebelión no es solo un relato antiguo, ni un mito enterrado en los pliegues de los evangelios apócrifos, o en las profecías del Apocalipsis. Es un reflejo de algo que todos de alguna manera vivimos, porque en cada ser humano existe esa misma dualidad, la búsqueda de significado, el deseo de libertad, la tentación del orgullo y la necesidad profunda de conexión. La caída de Lucifer nos recuerda que el brillo sin equilibrio puede desviar, pero también nos enseña que la luz auténtica, la que permanece, es aquella que nace de la humildad, la claridad y la fidelidad a lo que da sentido a nuestra existencia. Esta historia habla del cielo, sí, pero también habla de nosotros, de nuestras propias batallas internas, de nuestros momentos de duda y de esos instantes en los que debemos elegir entre el camino fácil y el camino correcto. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia resonó contigo. Quizá una imagen, una idea o tal vez una emoción profunda que no esperabas sentir. Antes de cerrar este viaje, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué parte de esta historia te ha impactado más? ¿El ascenso, la caída o la transformación? Tu opinión no es solo valiosa, es parte del diálogo que queremos construir contigo. Así que déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos leerte. Y si este viaje por la primera rebelión del universo te ha hecho pensar, cuestionarte o incluso descubrir algo nuevo, entonces te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en las próximas historias, donde seguiremos explorando misterios ancestrales, relatos olvidados y enseñanzas que todavía hoy tienen el poder de iluminar nuestra vida. Porque cada historia, incluso las más antiguas, guarda una chispa capaz de despertar algo en nuestro interior. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, la luz más fuerte no es la que nunca conoce la sombra, sino la que, aún después de caer, vuelve a levantarse.